primer lugar, quiero aprovechar este momento para agradecer de manera muy especial a nuestra hermana, la presbítera Dulia Martínez, rectora del seminario, por la invitación a esta jornada. Realmente ha sido, como conversaba con algunos hermanos, ha sido un tiempo para mí también de mucha renovación. Escucharles, conocer sus circunstancias, sus contextos, sus preguntas, me abren nuevas avenidas de reflexión, de desafío, y Dios me ha bendecido a través de ustedes. Y doy gracias a Dios por el ministerio de cada uno de ustedes y los lugares donde están. Dios tiene algo especial para hacer a través de ustedes, ahí donde están. En segundo lugar, quiero de manera así muy breve mencionar que, porque varios me preguntaron y les prometí que iba a decir algo y me olvidé en las sesiones que hemos tenido. El programa de posgrado que tenemos de la Escuela de Teología y Ministerio Cristiano de la Universidad Nazareno Olivet es un programa que fue diseñado para ayudar a nuestros ministros a desarrollar sus habilidades ministeriales, aprovechando de su experiencia y de sus estudios. El programa de posgrado está diseñado para afinar destrezas y abrir espacios de reflexión en relación a la práctica ministerial. Este programa de posgrado, la maestría en Ministerio Cristiano, es un programa académico de la universidad. Se realiza 80% online y 20% on-site, para seguir con la nomenclatura de la universidad, ¿no? 80% en línea y 20% presencialmente. 2 cursos se hacen presencialmente. El primero, con una semana intensiva en el campus de la universidad, que tuvimos hace justamente 2 semanas atrás. Empezamos un tercer grupo. Es una semana intensiva de lunes a viernes y luego 4 semanas en línea, a través del trabajo en línea. Y cada curso normalmente dura 6 semanas. A partir del primero vienen luego los cursos. Y es un programa de 2 años. Me han hablado varios del interés que tiene en este programa. Y estoy contento del interés y me gustaría, si es que podemos armar un grupo de estudiantes mexicanos, pues con mucho gusto. Solo tendrían que ir una semana en junio al campus de la universidad, por 2 años, una semana en junio y el siguiente junio otra semana. Y normalmente empezamos los grupos cada 2 años, normalmente, pero si logramos formar un grupo de 10, mínimo de 10, pues podemos el próximo año empezar un nuevo grupo. Así que los que quieran más información sobre el programa, los cursos y todo eso, pueden entrar a la página de la universidad, que es www.olivet.edu. Esa es la página de la universidad. Y cuando están ahí en esa página de la universidad, en la esquina derecha, hay la última a la derecha, hacen clic donde dice estudios graduados. Dice Graduating and Continuing Studies, estudios continuos y de posgrado. Hacen un clic ahí y les va a aparecer varias áreas de estudio de posgrado. Negocios, donde dice religión. Hacen otro clic y les aparece una lista de programas de posgrado en religión, maestrías. Y hay una es maestría en ministerio, en español. Hacen clic ahí, ahí está toda la información. ¿Está bien? Espero que no se pierdan en medio de tantos clics. Varios tienen mi dirección electrónica, pueden escribirme y entonces yo les envío los formularios de solicitud de ingreso y las recomendaciones que tienen que enviar y los requisitos y todo el asunto.
En cuanto a costos, no se preocupen porque la hermana Obdulia les va a pagar. En cuanto a costo, este es un programa promocional de la universidad. La universidad cobra normalmente por cada crédito académico a nivel de posgrado $450 cada hora crédito. Quiere decir que un curso de 3 créditos está por encima de los 1.300 y tanto. Pero para este programa, la universidad ha hecho un esfuerzo y está cobrando apenas $100 por hora crédito. Un curso de 3 créditos es $300. Por eso es que estamos teniendo mucha demanda de parte de varios ministros, no solamente de la Iglesia de Nazareno, tenemos alumnos de la Iglesia Bautista, Iglesia de Dios Cleveland, Ejército de Salvación, Iglesia Wesleyana, Adventistas, bueno, de todo lado. Y entonces estamos abriendo esta posibilidad y cualquier dato específico podemos conversar al respecto. Así que, por favor, siéntanse en libertad de escribirme. Yo les voy a mandar con todo gusto toda la información detallada de los formularios. Recibí varias preguntas después de la presentación de esta mañana con relación al hecho de que les presenté un organigrama donde el pastor aparecía debajo de la junta, y para muchos ha sido casi como una herejía. Quiero explicar un poco el sustento de ese organigrama, ¿verdad? Los organigramas siempre se hacen en base a ciertos criterios. Este organigrama que les presenté se basa en el criterio de que en una estructura organizacional hay un nivel legislativo, hay un nivel directivo, hay un nivel ejecutivo y hay un nivel operativo. Entonces, el organigrama está hecho en función de esos criterios. El nivel legislativo es la reunión anual de la iglesia. El nivel directivo, de acuerdo al manual, es la junta local, del cual el pastor es el presidente. El nivel ejecutivo es el pastor, y el nivel operativo todos los otros ministerios. Cuando ponen el pastor por encima de la junta, están haciendo una violación de criterios en el organigrama, digo. El poner el pastor debajo de la junta no quiere decir que el pastor es empleado de la junta. Y el poner al pastor encima del cuadrito de la junta no quiere decir que el pastor es el jefe de la iglesia y el jefe de la junta, tampoco. La junta, de la cual el pastor es el presidente, el miembro, solo tiene poder de decisión cuando está reunida. No puede un hermano decir, no, yo soy miembro de la junta y usted, pastor, tiene que obedecerme a mí. No, esa es una tergiversación de los principios, ¿no? Pero yo sé que sus profesores de administración, de historia y política y iglesia de Nazareno ya han discutido eso con ustedes, pero es muy importante explicar para que no se escandalicen y vayan con una cruz demasiado pesada de regreso a sus iglesias, ¿verdad? Así que es muy importante eso. Bien, hemos estado hablando en estos días que nos encontramos ante un panorama social complicado, difícil. Vivimos un tiempo de crisis y hemos hablado, hemos dialogado, y probablemente está detrás de nosotros esa preocupación. ¿Qué vamos a hacer con todos estos planteamientos que hemos escuchado estos días? ¿Qué vamos a hacer respecto a la iglesia, el trabajo de la iglesia en primer lugar? Y creo que en ese sentido fue muy atinada la lectura que tuvimos, donde el apóstol Pablo nos recuerda esa exhortación que le hace a Timoteo, que es muy importante, ¿no? Después de argumentarle varias cosas, dice, para que sepas cómo debes portarte en la iglesia del Señor. No dice en el templo, sino la vida de la iglesia, recordando que la iglesia es columna
y baluarte de la verdad. ¡Wow! Eso sí que es tremendo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pobre Timoteo, leyendo esa carta debe haber temblado más. Timoteo de por sí era tímido, temeroso, de carácter parece muy melancólico. Por eso es que es a él que Pablo dice: Dios no usaba espíritu de cobardía, ¿no? A diferencia de Tito. Tito había sido fogueado porque le tocó ministrar una congregación como la de Corinto. Pobre Tito, ¿verdad? Pero Timoteo no. Entonces Timoteo parece que tendía mucho a desanimarse, ¿no? A rápidamente querer dejar las cosas. Por eso es que Pablo lo reta, ¿no? El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿no? Y ahora le recuerda que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. En el contexto de este desafío paulino, en el contexto de la crisis en medio de la que estamos viviendo, un mundo en el que nos presenta cambios profundos en la vida personal y social, una época donde todas las certezas son cuestionadas y donde predominan las incertidumbres, una época donde los absolutos son cuestionados y predominan los relativismos. ¿Qué rol jugamos nosotros como ministros de Jesucristo? Y especialmente en lo que tiene que ver con nuestro ministerio de la predicación. Porque si hay un ministerio estratégico que necesitamos asumir con mucha seriedad, es el ministerio de la predicación. Por eso que es un síntoma muy peligroso cuando en un culto de adoración el menor tiempo de ese culto se dedica a la predicación. Es un síntoma peligroso, porque estamos de alguna manera privándonos nosotros, los expositores de la palabra, de un tiempo para alimentar al pueblo de Dios con la palabra de Dios. Si bien es cierto que ministramos al pueblo con todos los elementos del culto, mientras oramos, mientras alabamos, mientras ofrendamos, mientras leemos la palabra, pero en la dinámica del culto cristiano evangélico, todo lo que hacemos previo a la predicación son formas en las cuales, por medio de las cuales estamos diciéndole algo a Dios. Oramos, alabamos, ofrendamos, leemos su palabra, hay la oración pastoral, pero en la predicación es cuando Dios nos dice algo a nosotros por medio de su palabra. Por eso es que tiene que haber un balance en el culto cristiano. El apóstol Pablo, como modelo de predicador en el periodo apostólico, necesita ser escuchado hoy más que nunca. Nadie mejor que él para ayudarnos. Tuvo que ministrar en un contexto difícil. La iglesia cristiana le tocaba ministrar en medio de un imperio soberbio, orgulloso, altanero como era el imperio romano, donde no solamente los cristianos eran considerados ciudadanos de segunda categoría, sino todos los otros pueblos conquistados. Y el pueblo cristiano no era un pueblo como los otros pueblos, porque no tenía un territorio. Por lo tanto, no solamente eran personas de segunda, sino de tercera categoría. En medio de ese contexto, el apóstol Pablo tuvo que predicar. Y en una carta que él escribió a una de las congregaciones más difíciles que le tocó ministrar, el apóstol, por inspiración del Espíritu y para nuestro beneficio, va a tratar de manera magistral el asunto de la predicación.
Y sin muchas vueltas, y de manera directa, Él va a enseñarnos que no importa cuán adverso sea el ambiente o el tiempo en que hemos de ministrar, es imperativo que asumamos el compromiso de desarrollar una predicación que afirme a los creyentes en la fe genuina. No tenemos otra alternativa. No importa el tiempo que nos toca ministrar, un tiempo de crisis, un tiempo de cambio, un tiempo de cuestionamiento, no importa el contexto en el que estamos, contexto de conflicto, contexto de necesidades, debemos asumir el compromiso de desarrollar una predicación que afirme a los creyentes en una fe genuina. ¿Y cuáles son esos rasgos que marcan a una predicación que realmente afirme a los creyentes, una predicación genuina? Les invito a abrir sus Biblias en primera carta a los Corintios, en el capítulo 2. ¿Primera de qué? Corintios. Voy a dar lectura a los primeros versículos. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Primera de Corintios 2. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Hay, a la luz de esta declaración de Pablo, basándonos en esta porción, lo que podríamos llamar 4 rasgos inconfundibles de una predicación que afirma a los creyentes. 4 rasgos que de alguna manera deben servirnos de derrotero para el tipo de predicación que queremos desarrollar en un mundo complicado, difícil y en crisis como el que tenemos que vivir y hemos estado analizando en estos días. El primer rasgo de esta predicación que afirma a los creyentes es una predicación que afirma a los creyentes, es una predicación sencilla. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciaros el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Y el versículo 4, no les hablé ni les prediqué con palabras elocuentes y sabias, tiene la connotación de rebuscadas. La predicación que afirma a los creyentes es una predicación sencilla, en oposición a sofisticada, pero también en oposición a manipuladora. Porque cuando habla ahí que no fui con gran elocuencia, la connotación de eso de elocuencia significa con palabras que de alguna manera estaban trucadas y por lo tanto las usaba para mi beneficio. Una predicación sencilla no es necesariamente una predicación sencillona o simplona. Una predicación sencilla es una predicación clara, es una predicación comprensible, es una predicación que trae luz, no oscuridad. Es una predicación que busca
que la iglesia comprenda y no que la iglesia se confunda. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cuando fui a ustedes, fui con una predicación sencilla. Y la sencillez no es derivada de la superficialidad. La sencillez se deriva de la profundidad. Las personas que hablan con lenguaje sofisticado, técnico, enrevesado, realmente lo que están mostrando es que ellos mismos no han comprendido los conceptos que quieren comunicar. Por eso se les hace difícil ser sencillos. Y el Señor nos ha llamado para alimentar a su iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y tenemos que hacer que nuestra congregación sea una iglesia afirmada en la verdad. Y para ello necesitamos profundizarnos en la verdad de Dios. Por eso es importante la hermenéutica, por eso es importante un buen trabajo exegético, por eso es importante leer los signos de los tiempos. Y eso no resulta de la noche a la mañana. Eso es resultado de una vida devocional profunda, pero también de una vida de desarrollo personal disciplinado. Primer rasgo, una predicación sencilla. Segundo rasgo, una predicación que afirma a los creyentes es una predicación cristocéntrica. Me propuse más bien, dice Pablo, estando entre ustedes, versículo 2, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Para Pablo, y debe serlo para nosotros también, la predicación solo tiene sentido en tanto y en cuanto enfoquemos en Cristo y en toda su obra por nosotros. Cristo es la verdad. Y nuestra predicación tiene que estar fundamentada y tiene que apuntar a la verdad. Y esta verdad es Cristo. Que lo que sea que estemos exponiendo lleve a la congregación a poner sus ojos en Cristo. Una predicación cristocéntrica. Ahora, no es una casualidad que el apóstol enfatice con su frase, y a este Cristo crucificado. Era evidente que, por lo que menciona el mismo apóstol en el capítulo 1, en el versículo 18, dice él, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Hoy más que nunca necesitamos recuperar esta dimensión cristocéntrica en nuestra predicación. Esta dimensión cristocéntrica, pero del Cristo crucificado, es decir, de lo que el Señor vino a hacer en la cruz para solucionar el problema de la humanidad, que era la separación de Dios. ¿Qué significa esto entonces? Predicar a Cristo crucificado significa recordar que el ser humano tiene un problema, y ese problema es su separación de Dios, su alienación de Dios. Y no debemos descansar en el hecho de recordar que si el ser humano quiere hallarle sentido a su vida, tiene que reconciliarse, reconectarse con Dios. Por lo tanto, necesitamos tener mucho cuidado con
todo este contenido de la predicación tan popular hoy, el llamado Evangelio de la Prosperidad, ¿cómo responde al criterio cristocéntrico que Pablo nos está mencionando aquí? Cristo no vino, no dejó su trono, no se encarnó como ser humano, no fue a la cruz para hacernos prósperos. El unigénito Hijo de Dios decidió dejar su trono, hacerse humano, batallar un poco con el Padre en Getsemaní, subir a la cruz y decir: todo está consumado, porque la cruz es sinónimo de tender el puente para que el ser humano se reconcilie con Dios. Entonces, el fundamento de nuestra predicación no es ofrecer prosperidad. Nuestra predicación tiene que ofrecer vida en Cristo Jesús. Dios no nos ha llamado a ser prósperos, nos ha llamado a ser discípulos. No nos ha llamado a buscar el éxito, nos ha llamado a ser obedientes. ¿Se dan cuenta cómo mucho de la predicación contemporánea, la que se escucha por la televisión y la radio, es predicación hueca, que no resiste el menor análisis cristológico? Hay una alabanza en inglés, no sé si hay alguna traducción en español, pero más o menos dice así: anoche tuve un sueño y soñé que estaba en el cielo. Y vi a Pedro y vi a Juan, pero dije: yo quiero ver a mi Cristo, quien su vida por mí entregó. Y apareció Nahum, y apareció Isaías, pero dije: yo quiero ver a Cristo, quien su vida por mí entregó. Y me encontré con Abraham y con Moisés, pero dije: yo quiero ver a mi Cristo, quien su vida por mí entregó. Quiero ver a Cristo. Ese es el sentir, el eje, el núcleo de nuestra predicación. Que nuestra iglesia vea a Cristo, que no esté buscando nada más que conocer más y más a Cristo, porque eso da sentido a nuestra vida como discípulos de Cristo, y no pasar el tiempo en vanas palabrerías que no alimentan una fe que afirme a los creyentes. Nuestra predicación nunca debe sostener el conformismo y la mediocridad. La cruz es el camino y no hay otro. Y la cruz simboliza compromiso al precio de la muerte. Tome su cruz y sígame. Compromiso, obediencia, hasta el punto en que si necesito dar la vida en obediencia a Él, voy a dar. Esa es la cruz. Por eso es que muy poco se escucha hablar de la cruz. Como dice Pablo, para algunos es locura. No, pastor, si usted predica de eso, la gente no va a venir. Tiene que predicar de algo más agradable. Bueno, Pablo sufrió el mismo desafío, pero él dice
yo decidí no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Tercer rasgo, una predicación que afirma a los creyentes es una predicación reverente. El versículo 3 dice: es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Y no es que él tenía miedo de la congregación. La connotación de esta frase de Pablo es: he sido consciente de la